continuamos con más entrevistas y vamos a dedicarlos a hablar un poco del tema de la transparencia y acceso a la información. Y es un gusto para mí recibir a Herminia Funes, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también le damos la bienvenida a Óscar Campos, especialista en transparencia de ISD. Buenos días, bienvenidos a República. Herminia, qué gusto que nos acompañen nuevamente. Siempre es un gusto poder estar acá. Gracias por tomar la invitación, Óscar, qué agrado. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar con Herminia este día. Tenemos varios asuntos que discutir sobre la agenda de la transparencia y acceso a la información, pero también es importante tener en cuenta acontecimientos que se han dado en las últimas horas y específicamente por un comunicado de prensa que publicó la Fiscalía General de la República. En pantalla pues va a aparecer esa imagen de esta publicación. Es un comunicado de prensa, cito de manera textual algunos apartados. La Fiscalía General de la República presentó un requerimiento penal contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Rafael Hernán Contreras. El exfuncionario enfrentará los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada. Aprovechando un poco solo estos elementos, Óscar, tener una primera reacción, luego escucho a Herminia, lo que esto significa para el tema de la lucha contra la corrupción y particularmente por el rol de una de las instancias que en principio es de Contraloría, la Corte de Cuentas a nivel administrativa, pero también a nivel de manejo de fondos públicos. ¿Cómo podemos leer el significado de esto en el momento que lo está haciendo también la Fiscalía General de la República? Mira, yo creo que esto era algo que se esperaba, por lo menos desde sociedad civil se esperaba de los primeros casos de corrupción que se comenzaron a destapar una vez que el Instituto de Acceso a la Información Pública declaró que las declaraciones de patrimonio eran o tenían que haber sido entregadas en su versión pública. Sí. Y que luego la Corte Suprema de Justicia y la Sesión de Probidad comenzaron con el tema de enriquecimiento ilícito. Desde ese momento se comenzó a consolidar aquellos rumores que hablaban sobre la Corte de Cuentas como una tapadera de corrupción y que específicamente al presidente de esa institución en ese momento, el doctor Hernán Contreras, era uno y debería de ser uno de los principales investigados en todos los casos de corrupción relacionados a enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que se habían dado. Para nosotros era algo que tenía que haberse hecho mucho antes, las investigaciones tenían que haberse comenzado mucho antes y los resultados de esta investigación deberían de haberse presentado antes. ¿Por qué el momento ahora sí nos llama poderosamente la atención? Si vemos por los delitos que se están atribuyendo, los delitos que se está requiriendo al doctor, y aplicamos aquella regla del 240 de la Constitución que habla sobre la prescripción y etcétera, etcétera, estamos ante casi que 7 u 8 días para que cualquier acción penal en contra del doctor Hernán Contreras por sus actuaciones al frente de la Corte de Cuentas de la República pudiera prescribir. Entonces sí me parece que es importante, relevante que se haya iniciado un proceso, pero me preocupa el tema que se haya realizado por 2 delitos que son delitos medianamente graves, delitos que tienen penas de prisiones hasta máximo de 6 años, si se les agrava por el hecho de ser funcionario público llegan hasta 8, pero que si la Fiscalía hubiese realizado un análisis jurídico mucho más profundo, podrían incluso haber requerido por delitos relacionados al lavado de dinero. Si ya vimos que la investigación, según el comunicado de la Fiscalía, señala que es por su encubrimiento, por su participación en el caso Trama Saca, y si Saca ya fue condenado por lavado de dinero, al doctor Hernán Contreras también se le podría haber requerido en esta oportunidad por ser o cómplice de casos especiales de lavado de dinero o incluso por haber cometido él mismo casos especiales de lavado de dinero, por haber ocultado a través de otro delito que es el de la falsedad estos indicios que llevaron a que el presidente Saca cometiera los delitos que ya fue condenado. Entonces sí creo yo que la Fiscalía o está dando un golpe ahorita mediático o es que en realidad no tiene todavía un caso todavía armado robustamente que le permita llegar a esa conclusión del lavado de dinero y que lo ha hecho ahorita solo para evitar que no vayan a alegar los defensores después que hay prescripción. ¿Cuáles son los significados un poco de esto, Herminia? Sobre todo pensándolo, ya nos da una descripción, Óscar, en el campo jurídico penal de lo que esto significa y también la expectativa de la Fiscalía si puede sustentar un caso en esto en particular, pero lo quiero llevar también a la línea de esto cómo refleja la lucha contra la corrupción, pero también las demandas de transparencia de las distintas instituciones del Estado, sobre todo la Corte de Cuentas por su tarea de auditar fondos públicos y estar en seguimiento de cómo se manejan los fondos públicos en todas las instituciones del Estado, pero con esto pues nos está poniendo en perspectiva que la instancia de Contraloría no estaba, por lo menos en ese momento, en favor de la transparencia. Justamente cuando se señala en el país que la corrupción tiene raíces profundas, es cuando no debemos tener una visión corta, ¿verdad? Y hacer un poco de lectura hacia atrás. ¿Qué ha pasado tradicionalmente con la Corte de Cuentas de la República? Y yo creo que
debe ser de mucha responsabilidad de la ciudadanía exigir que estas instituciones, que son las contraloras, realmente funcionen, porque nos quedamos cortos, ¿verdad?, cuando pedimos información de muchas otras instituciones. Y a veces uno pregunta, ¿será que en este caso se va a hacer algo? ¿Se van a hacer lecturas completas de lo que está pasando en el país? Y es que para poder enfrentar la corrupción debemos verlo de manera integral y no únicamente focalizado. Esta es una institución clave, pero lamentablemente ha sido una institución que se ha repartido entre amigos, ¿verdad? Recordemos en aquellos años 60, 70, el partido de las manitas, y fue la tradición venirle repartiendo entre amigos, entre allegados. Entonces, una instancia sumamente importante como la Corte de Cuentas de la República, ¿funciona o no funciona? ¿Hay interés de que realmente ejerza una Contraloría tal como lo mandata la ley? Son las lecturas que nosotros debemos hacer y ahora interpretar qué está pasando con la Fiscalía y cómo se va a manejar este caso. ¿Tienen realmente elementos que vayan a robustecer y que esto pueda enviar señales claras de que de ahora en adelante la corrupción se va a tratar de manera integral? Creo que puede ser una lectura importante. Bueno, ¿qué significado también puede tener, Herminia, el hecho, como lo proyectábamos en el comunicado? Un apartado es la responsabilidad que tienen los funcionarios que son titulares de instancias de Contraloría, pensando en la Corte de Cuentas, pero hay otras instituciones que también lo ejercen, ya sea a nivel administrativo o a nivel de atribuciones o de decisiones que toman, el hecho de obviar ciertos procesos. O sea, ¿qué le significa de responsabilidad a funcionarios públicos que están obviando procesos en beneficio o en favor de intereses particulares y de personas, que en este caso fue el expresidente Elías Antonio Saca? Creo que la Ley de Acceso a la Información Pública nos permite ahora, es un instrumento fundamental justamente para el combate de la corrupción. Hagamos uso de este instrumento para pedirle cuentas a los funcionarios que están haciendo procedimientos que no están apegados a la ley. Creo yo que lamentablemente, como lo decía la Corte de Cuentas de la República, trabajó de esta forma. Entonces, que las demás instituciones o instituciones por hoy emblemáticas traten de hacer procesos apegados a la ley y no sigamos trabajando de forma que le voy a dar este puesto a alguien porque tengo un compromiso, por amiguismo, porque es la persona cercana y porque va a responder a mis intereses o por pagar un favor. Estos son los resultados de lo que se pudo haber hecho en aquellos tiempos y en todos los años. Yo creo que en el país se conoce cómo ha trabajado desde siempre la Corte de Cuentas de la República. Que las instituciones actuales en las que todavía hay niveles de credibilidad importantes no se vayan a convertir en este tipo de instituciones justamente por no trabajar apegados a la ley y estar haciendo procedimientos alejados de lo que la ley establece. Y yo creo que la ciudadanía ahora ya no se está dejando. Yo creo que hay muchos ejemplos que eso lo demuestran y debe estarse exigiendo procesos apegados a la ley y no hacer las cosas apegado a que yo únicamente voy a favorecer a este sector, a esta persona, voy a pagar un favor o voy a tener a alguien que va a ser tapadera de lo que yo quiero que no se conozca públicamente. Y aquí también, perdón, sí, solo agrego que es donde otros funcionarios, como tú mencionabas, tienen que también tener un grado de responsabilidad o hacer mea culpa sobre lo que ha sucedido. O sea, ¿cómo es posible que 84 diputados se pongan de acuerdo para mantener durante más de 10 años a una persona como Hernán Contreras al frente de la Corte de Cuentas y luego a Rosalío Toches y luego a todos los demás presidentes que han venido, pero todo bajo acuerdos políticos, bajo acuerdos opacos, oscuros, discrecionales, en los cuales no priva la idoneidad del cargo? Y es algo que se ha venido exigiendo, sobre todo después de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ahora se puedan conocer las discusiones que tienen, las deliberaciones públicas que tienen los diputados al momento de escoger a quienes van a estar al frente de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General de la República. Hoy magistrados del Tribunal Supremo Electoral para este mes de agosto tienen que estar electos. Entonces, ahí es donde la ciudadanía también tiene que hacer ese control social y pedirle a los diputados que escojan bien, que sean transparentes y que demuestren por qué la persona que están escogiendo y por la que están votando es la más idónea y que va a ser la mejor para poder llevar al frente o llegar al frente de una institución que tiene un rol tan importante, y en este caso como el de la Corte de Cuentas. Porque si no, a mí, que me disculpe, por ejemplo, el diputado Francisco Merino, que tiene un montón de tiempo de estar ahí, que era de los que votaba porque Hernán Contreras siguiera al frente. Entonces hay que preguntarle también si ahora
lo vuelven a poner a escoger, va a volver a decir que es uno de los mejores funcionarios que han escogido, como lo dijo hace un par de años. Tengo que hacer la primera pausa para regresar. Incorporemos otros elementos a la agenda de discusión, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, que estoy seguro que habrá una posición sobre los últimos acontecimientos, pero también de las herramientas que ofrece la Ley de Acceso a la Información Pública y qué elementos se deben de renovar o tener un nuevo perfil de remozar una ley que requiere todavía más impacto en la transparencia y la lucha contra la corrupción. Volvemos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en República. En esta segunda parte del programa del 21 de junio nos acompañan Herminia Funes, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Oscar Campos, especialista en transparencia de ISD. Para poner en agenda otro tema y escucharle, Herminia, luego voy con Oscar. Ha estado en discusión en los últimos días lo que significó para el Instituto de Acceso a la Información Pública el caso de selección del señor Javier Portillo como director ejecutivo. Luego él publicó, se conoció en redes sociales, la presentación de su renuncia a continuar en este cargo que se le había seleccionado. Pero empecemos quizás por lo básico, Herminia. ¿Cómo califica lo ocurrido en los últimos días respecto a la imagen del Instituto de Acceso a la Información sobre este proceso de selección de esta persona, dado que pues, usted proviene de ahí, conoce también la manera en cómo opera desde la interna dicho instituto? Sí, bueno, yo creo que sí hay que decirlo, ¿verdad? El instituto sigue siendo una de las instituciones que todavía tiene un nivel de credibilidad importante y eso hay que mantenerlo, hay que resguardarlo. Lo ha dicho no solo sociedad civil, la ciudadanía misma cree todavía en el instituto. Considero que todos podemos equivocarnos. Hay procesos establecidos ya dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública para la selección de personal. Considero que si se respetan los procesos, no nos vamos a exponer como instituciones a este tipo de desgaste innecesario, porque al final se le hace daño no a una persona, ¿verdad? No se le ha hecho daño solo al señor Solano o solo a los comisionados que toman la decisión, sino que se le hace daño a la institución. Y, repito, es una institución que debe cuidarse. Es importante entonces que se respeten los procesos porque, como lo decíamos anteriormente, la ley de acceso permite ahora que se pida cuentas a las instituciones de las decisiones que toman. Es decir, por cada decisión que se tome, se ha demostrado que los ojos de la sociedad civil van a estar presentes no solo en el IAIP, sino en todas las otras instituciones, en las municipalidades mismas, pidiendo cuentas de cómo se están haciendo estos procesos. Por lo tanto, el funcionario público no debe exponerse de manera innecesaria a ser cuestionado y a llevar a la institución a situaciones críticas como la que vivió el instituto, porque tuvo señalamientos fuertes. Al final no hubo una explicación pública por parte de quienes tomaron la decisión. Sin embargo, creo yo, al tenerse la renuncia del señor Solano, entonces se puede decir, bueno, las cosas han vuelto a restablecerse. Habrá que ver entonces cómo se va a hacer el proceso de esta contratación. Y no solo todos los procesos que hayan, todas las decisiones que se tomen al interior de la institución deben estar apegadas a lo que mandata la ley, porque el instituto también debe rendir cuentas de lo que está haciendo, de cómo lo hace, todas sus decisiones, y nosotros lo decíamos siempre, cuando yo formaba parte del equipo, al funcionario público no le gusta verse expuesto en vitrina, al funcionario público no le gusta rendir cuenta de qué fue lo que hizo, no le gusta dar a conocer la agenda de reunión que tuvo, el acta donde se toma la decisión, si hubo reuniones previas o no, cómo se llega a ese acuerdo, pero la ley manda. Y nosotros pedíamos a los demás funcionarios que entregaran esa información. Entonces ahora la institución debe saber, ¿verdad?, como órgano garante,
que es la que debe ir a la cabeza y dar el ejemplo de cómo se debe hacer la función pública en el país. Hay un aspecto muy puntual, ya voy con Oscar, solo por efectos de claridad a nuestros ciudadanos, a las personas que están a la expectativa del programa y que le han llevado seguimiento a este caso, Herminia, porque ha estado ahí y ha visto todos estos procedimientos que hace el instituto. ¿Qué aspectos procede revisar de los mecanismos de contratación que hizo el Instituto de Acceso a la Información Pública o de selección, en este caso, del señor Portillo Solano? Bueno, creo yo que es importante conocer primero por qué se toma la decisión de por qué no se hace un concurso público, ¿verdad? Porque eso es básico y está establecido dentro de los procedimientos. Que se conozca eso, o sea, ¿por qué no se hace un concurso público, un concurso interno, si es que hubiese habido personal al interior de la institución? Porque era lo que tradicionalmente se hacía en el instituto. Procede primero el concurso interno y si no hay, sale un concurso externo. Y en alguna otra ocasión se decía, generalmente los comisionados no formábamos parte de los que estaban dándole seguimiento al proceso, porque para eso existen las unidades respectivas que deben darle ese seguimiento. Entonces el pleno de comisionados no se involucra, ¿verdad? No está el dedo señalando. Al final sí conocemos las ternas, pedimos más información y en la medida en que no se involucraba el titular, creo que le da mayor transparencia a ese proceso. Teníamos en aquel tiempo muchas peticiones de información de diferentes procesos de selección de personal. Siempre se entregó toda la información porque hubo un debido proceso y no había problema alguno en entregarlo. Entonces acá revisar si el proceso de selección que ya está establecido se respetó como debía ser o qué fue lo que pasó o por qué se toma esa decisión. Bueno, retomando esta idea, Oscar, desde tu análisis, ¿qué implicaciones tiene este caso en concreto para el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque, claro, como ente contralor y garante del acceso a la información, de los procedimientos, de la transparencia, también se ve sometido a esta crítica por lo que ha ocurrido. Entonces, desde tu lectura, ¿cuáles son como aquellos puntos principales de observación ante lo que ha acontecido por este proceso de selección? Yo concuerdo mucho con lo que dice la licenciada Herminia. Primero, el tema de los procesos de selección, los procesos que se llevan a cabo dentro de las unidades de recursos humanos, en este caso ya están establecidos en la ley, ¿sí? Ya se señala cuáles han sido los procedimientos, ya se han llevado a cabo procedimientos de contratación desde que el instituto en el 2013 fuera nombrado. Yo recuerdo que al principio solo estaban ustedes y Vicente Hernández, y luego después comenzaron todos los procesos de contratación y todos fueron transparentes. Todos estaban disponibles para poder ser consultados. La Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 10 señala como información oficiosa los mecanismos, los procesos y manuales de selección de personal y de cualquier tipo de contratación, dice la ley. Y en este caso, el primer punto de análisis es saber, porque no he encontrado yo hasta ahorita el acta de pleno donde dijeron hay que tomar una decisión de contratación directa. Porque no se establece, o hasta ahorita no lo he encontrado en las actas de pleno donde los comisionados dijeron hay que contratar de forma directa porque o A, B o C, las instancias. Exacta, y no existe eso todavía. Segundo, si es contratación directa no quiere decir que un comisionado u otro comisionado va a llevar a la persona y la va a imponer. Aquí no sabemos si eso es lo que ha pasado. Se pueden levantar muchas sospechas sobre muchos comentarios que andan circulando o rumores, pero acá era necesario establecer, si se va a hacer una contratación directa porque ya se agotaron los mecanismos y procesos establecidos, hay que también abrir, ya sea para recibir hojas de vida y seleccionar de manera directa quién va a ser. No solamente se va a decidir por nombre y apellido porque ya tenía una tradición en el tema. Creo yo que ahí hay dos puntos que el instituto y el pleno en específico falló y que pueden ser sometidos a un examen de legalidad incluso. Yo te comentaba fuera del aire que nosotros estábamos incluso ya elaborando una denuncia para presentarla ante el Tribunal de Ética Gubernamental y una denuncia un aviso ante la Corte de Cuentas de la República para que verificara si se cumplieron o no los requisitos de los procesos internos que debe de llevar el instituto. En este caso, con la renuncia del licenciado Portillo, estamos valorando si es necesaria o no siempre la presentación de estas denuncias y avisos, a efecto no de
a acusar a alguien en particular, sino que a efecto de que los procesos internos se sigan respetando y que de cara a nuevas contrataciones que se puedan venir, se haga y se cumpla en el marco de la ley. Tengo solo 30 segundos, Oscar, pero para que quede claro, ustedes están pensando presentar denuncias, avisos respecto a qué en concreto. Lo estábamos planeando presentar en relación a verificar la legalidad de esta contratación directa que se había hecho para director ejecutivo, porque no había ningún indicio de que se hubiera realizado un proceso de contratación en el marco de la ley. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar vamos a ver los comentarios que ustedes tienen la gentileza de ofrecernos para la reacción de nuestros invitados e invitadas, pero también hablar un poco de las perspectivas para el nuevo gobierno en materia de transparencia y acceso a la información. Volvemos en minutos. Bien, hemos recibido una serie de comentarios a través de nuestra transmisión por Facebook Live de Canal 33. Muy agradecidos con las personas que tienen la gentileza de interactuar con nosotros. Rey Are nos menciona corrupción que todavía existe dentro de la Asamblea Legislativa y que no se ve que quieren hacer las cosas correctas. Ejemplo de ello es que no se habla del nepotismo que existe dentro de la institución, que eso seguramente viene vinculado al tema del primer bloque que hablamos con nuestros invitados. Guillermo Martínez, es el problema que esos cargos sean ejercidos por amigos de los funcionarios de elección popular, con la finalidad que les cubran sus actuaciones corruptas, eligen a funcionarios de segundo grado carentes de moralidad. Nuevamente con el tema vinculado con el caso de la Corte de Cuentas de la República. Mau Moreno dice, pregúntele a la señora invitada, ¿qué sugiere para recuperar un poco de credibilidad? ¿Pasar las reuniones que tienen en vivo a través de la televisión? Es uno de los comentarios que nos ofrecen los amigos que han estado pendientes y que siguen pendientes de este programa. Bueno, podemos empezar, Herminia, con una reacción ante la última pregunta. Es una alternativa para efectos, sobre todo en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, es que sus reuniones, así como de otras instituciones, puedan ser transmitidas por sus redes sociales, a través de Televisión Nacional o no sé qué mecanismo, para que la gente sepa, y también le obliga al funcionario a dar su mejor trabajo y su mejor rendimiento en esos procesos de toma de decisión. Bueno, de hecho ya hay instituciones que graban las sesiones que tienen y de lo cual el instituto ha ordenado se entregue la información. Dentro del instituto está ya, hasta donde conocí, muy avanzado un proyecto que lo está financiando la Cooperación Internacional para que se transmitan en vivo hasta el momento las audiencias. Es un proyecto que ya en febrero, marzo, entiendo, debieron estarse transmitiendo en vivo. Pero también, ¿qué pasa con las reuniones? O sea, perfectamente pudieran hacerse, tenemos antecedentes, lo hace el homólogo del instituto en México, el INAI, transmite esas reuniones en vivo, ¿verdad? Yo creo que eso es sano porque entonces usted conoce qué es lo que están discutiendo y no se llegan a arreglar las cosas bajo la mesa y qué es lo que no se quiere en el país. Entonces, una muy buena pregunta de este amigo televidente, porque creo que a eso deberíamos apostarle todas las instituciones. Entonces, es un proyecto que fácilmente se puede implementar en el instituto y sería una muestra de buena voluntad y de decir, el IAIP es una institución transparente y a partir de este mes se empiezan a transmitir las discusiones de pleno. Creo que estaría mandándose un mensaje muy claro de que la institución quiere mantener la credibilidad que hasta ahora había logrado. Y de hecho ya hay jurisprudencia sobre eso. Recordemos que ya la Sala de lo Constitucional ha mencionado que las deliberaciones de los funcionarios públicos en la toma de decisiones que afectan al colectivo, por ejemplo, hablando del derecho de acceso a la información, que es un derecho constitucional de todas y todos, debería también ser abierto, transparente, pública esas deliberaciones cuando sean esos temas. Yo creo que sería una muy buena medida para responder a la pregunta del amigo. Bueno, incorporo otro elemento que creo que es relevante y nos permite hacer la conexión con este tema que quería escucharles antes de terminar el programa, porque hay un cambio de gobierno y una de las expectativas que se tiene es que este nuevo gobierno pueda ser consecuente con los principios de transparencia, la lucha contra la corrupción. Oscar, en principio, desde tu perspectiva, ¿qué tipo de información debe divulgar este gobierno respecto al anterior, que no lo hizo?
que no publicó esta información y que es de uso público y que no debe tener restricciones para el conocimiento de los ciudadanos. Bueno, de hecho yo creo que toda la información que se ha generado tanto en el gobierno anterior como la que en estos 20 días se ha generado en este gobierno nuevo debe de ser transparente y debe ser abierta al público. Toda la información, la ley de acceso a la información pública ya te señala categorías, ya te señala cuáles por obligación deben de estar publicadas en portales web y estar disponibles para cualquier ciudadano sin consulta. Hay otra información que puede tener algún grado de reserva, que también ya la ley establece. Creo que ahorita el tema fundamental tiene que ser contrataciones, el tema de hojas de vida, para el nuevo gobierno, ¿verdad? Me refiero, contrataciones, hojas de vida, gastos de presidencia, que ha sido muy mencionado en los últimos años, el manejo de la partida secreta, de los gastos discrecionales. Hay formas de transparentar esa partida secreta y yo creo que este gobierno podría dar muy buenos visos de ser aliado de la transparencia si comienza a hacer eso. Por el lado del gobierno anterior, tiene que entregar toda la información. Yo estaba viendo el tema, por ejemplo, y lo comentábamos con la comisionada antes de entrar a la entrevista, el famoso bypass de San Miguel, que ahora se está licitando nuevamente. Si hay una petición de información sobre por qué no se licitó, por qué no se contrató o si se hizo, cuáles fueron las erogaciones de ese o de otros proyectos en el gobierno anterior, el gobierno actual tiene que entregarlo, porque eso va a ayudar a que instituciones fiscalizadoras puedan ejercer un buen control de fiscalización sobre el uso de los fondos públicos, si es que se hizo uso o si se desviaron fondos. Entonces yo creo que toda esa información tiene que estar disponible. Bueno, entiendo, Oscar, que en el caso de los gastos reservados, el instituto emitió al final un tipo de resolución. Exacto. En el cual le obligaba por demandas hechas por ciudadanos que le brinde esta información, y entiendo que así ha sido, que se va a brindar la información. Ahora el tema es cómo eso se vuelve público para que la gente sepa lo que sucede es que hay gastos, hay información en el manejo de esa partida que tienen algún nivel de reserva de confidencialidad por su génesis o por su naturaleza. Ya decíamos los gastos de pago de informantes del organismo de inteligencia del Estado, por ejemplo. Eso obviamente no te va a dar la información a quién se le pagó, pero sí se puede conocer cuánto se está erogando el Estado, cuánto está recibiendo el OIE en cuanto a asignación presupuestaria para su normal funcionamiento, sin necesidad de decir en qué actividades se desarrolla, pero sí el hecho de saber cuánto se está gastando y si se está gastando bien. Por ejemplo, en el tema de gastos discrecionales, el presidente tiene la posibilidad de utilizar esos fondos para poder reforzar un proyecto, un programa, una actividad que requiere. Por ejemplo, si hay que comprar medicina urgentemente y el Ministerio de Salud no tiene la posibilidad de hacer una licitación o una contratación directa de inmediato, el presidente puede hacer esa reorientación de fondos y esa información sí podría ser pública. Es decir, el presidente sacó de la partida de tantos montos una cantidad determinada y se puede hacer. Entonces aquí yo creo que el llamado, si me lo permitís, es al secretario jurídico, que según tengo entendido va a tomar ahora las riendas del tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción desde este nuevo gobierno, a que se asocie o por lo menos se haga acompañar de personas que tengan la capacidad y comiencen a dar muestras de la transparencia con la que va a actuar este nuevo gobierno. Recordemos que fue una de las promesas de campaña del presidente Bukele en su plan de Cuscatlán, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entonces esperaríamos que lo retomen. Hay un asunto que quiero aprovechar en este tramo ya final de la entrevista, Herminia, es pensando un poco en lectura un poco más amplia, pero para efectos de conexión con el ciudadano y cómo lo puede ver en esto en lo cotidiano, en el día a día. ¿Cómo se identifica en la práctica la efectividad del Instituto de Acceso a la Información Pública para ejercer contraloría en las actividades del Estado? Porque se puede mencionar, uno de los aspectos pueden ser las sanciones, pero a la vez, ¿cómo se logra efectividad o se observa la efectividad del Instituto para transparentar las actividades de los funcionarios públicos y contrarrestar todas estas prácticas que afectan la transparencia y el acceso a la información? Bueno, recordemos que a menor corrupción, el país, ¿verdad?, tendrá un mejor presupuesto para salud, para escuelas, para carreteras, etcétera. Y es el tema que en el país siempre se señala que estamos limitados de recursos, El Salvador es un país pobre, sus presupuestos son limitados. Y yo siempre me atrevo a señalar que no hacen falta fondos, tenemos dineros, porque usted lo puede ver cuando se conocen casos de corrupción en los que han sido millones de dólares los que los funcionarios han invertido solo en la construcción de una vivienda, por ejemplo. Entonces, ya en la práctica, en lo cotidiano, para no quedarnos en lo abstracto, ¿cómo el ciudadano puede constatar que la ley le es útil? Bueno, pidamos información a las instituciones que a usted le sea socialmente útil. ¿Quiere conocer desde
cómo está funcionando la escuela donde yo estoy, si efectivamente los recursos que entran a esa cafetería regresan a la escuela, cómo se distribuyen, o casos palpables que nosotros lo hemos puesto de manera ilustrativa en centros penales, como la petición de un ciudadano ayudó a que no se violentaran los derechos humanos de un grupo de mujeres que estaban siendo maltratadas. Hace una petición de información y de inmediato se revierte esta medida. ¿Cómo es una petición de información logró hacer esto? Entonces yo creo que en la medida en que se haga uso de la ley, obviamente, cada uno de los peticionarios tendrá un interés muy propio. Entonces creo que no podemos decir si la ley funciona o no si no hemos hecho uso de esta. Entonces creo que los resultados que se tienen hasta ahorita son muy buenos, son muchos, y nos pueden dar como un panorama de que ciertamente la ley es un instrumento que bien utilizado puede ayudar de manera importante al combate de la corrupción. Entonces, como decíamos, el bajar los índices de corrupción puede traducirse esto en mayores fondos disponibles para las diferentes carteras de Estado. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Herminia, ha sido un gusto, gracias por tener su análisis y lectura de estos acontecimientos. Oscar, también muy agradecido por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su gentileza y acompañarnos en el transcurso de esta semana. Será hasta el próximo lunes, 6:30. Que tengan un buen fin de semana.